Y bien, hemos repasado el escenario climático y ambiental actual a las puertas de la siembra de trigo, cebada y colza, fundamentalmente, estado imprescindible para saber cómo encarar el inicio del proceso que nos depositará en primavera, cuando estén prontas las chacras para la trilla. Pero ¿qué dicen las cartas meteorológicas, las observaciones y el conocimiento de la ciencia del clima a través del licenciado Mario Videgain, un profesional que aporta periódicamente sus conocimientos a través de nuestra pantalla? ¿Cómo podría transcurrir el clima? ¿Cómo afecta el cambio climático? ¿Se va o se queda la niña? Todas interrogantes que nos responderá Mario, a quien ya tenemos en este avance de la tecnología y la información, como es Internet, el streaming y dentro de todo eso, este mecanismo que tanto nos ayuda en el marco de la pandemia, como es el Zoom. Y bien, ingresamos directamente en este formato de preguntas y respuestas para luego dar paso a una presentación de los técnicos que están interviniendo en este ciclo Agroproyección. A Mario Videgain ya le dimos la bienvenida y queremos preguntarle en el principio, con el correr de estos últimos años, ¿qué importancia se le da a nivel agropecuario a la meteorología, a la predicción, a la predicción de ciertas situaciones que al final inciden en el producto final o en las consecuencias de una apuesta tan importante como es la agricultura? Sí, bueno, diríamos que incide básicamente por dos vertientes. Una vertiente que es el típico y más conocido pronóstico del tiempo, diríamos, pronóstico del tiempo a corto plazo, para planificar actividades en lo inmediato, ¿no? Digamos, en las próximas 24, 48 horas. Por ejemplo, lo que sería planificación de cosechas o planificación de siembra, por ejemplo, ¿no? Manejo de animales, de majadas. Basta reseñar, por ejemplo, INEA hoy en día tiene publicado un índice, por ejemplo, el Chill Index para lo que sería ganado ovino, básicamente por lo que es sensación térmica, ¿no? Es un índice que justamente es válido en las próximas 48 horas. Pero también la otra vertiente que tal vez menos conocida, pero que cada vez toma más relevancia, es lo que sería las perspectivas climáticas, ¿no? Estamos hablando de las condiciones que podrían eventualmente predominar en los próximos meses. Estamos hablando de una escala acá de 3 meses, por ejemplo, a 6 meses. O sea, son muchos aspectos en que la meteorología y la climatología influyen en la actividad agropecuaria, digo, tanto entonces en el manejo, en el día a día, diríamos, en la planificación diaria, como también en la planificación a mediano plazo, ¿no? Y obviamente que también, si nos miramos más aún a más largo plazo, lo que sería la planificación de una inversión, por ejemplo, en determinado rubro, digo, uno puede ser exagerado, pero uno podría acá presumir o pensar que podríamos cultivar, no sé, por así decirlo, ananá en Uruguay, ¿no? Bueno, ¿por qué no se cultiva ananá en Uruguay? Digo, la gran pregunta. Bueno, porque las condiciones climáticas en general lo impiden, pero bueno, estamos hablando también acá ahora del cambio climático, etcétera, etcétera, capaz que en las próximas décadas, cultivos como puede ser el ananá o el café en Uruguay pueden ser. Entonces, repito, las condiciones meteorológicas y climáticas son importantes, repito, tanto en el corto plazo, en el mediano plazo y en el largo plazo. ¿Cómo está incidiendo, Mario, el cambio climático en esta profesión concretamente? Porque ya los parámetros no son los mismos de tiempos anteriores, de años anteriores. ¿Cómo está influyendo eso? Sí, básicamente está influyendo, bueno, de distintas maneras, ¿no? Pero básicamente estos escenarios, digo, que se están planificando a futuro, y no estamos hablando de un futuro a tan largo plazo, sino futuros a corto plazo, ¿no? Desde el punto de vista climático, estamos hablando de los próximos 20 años, por ejemplo, ¿no? O sea que está a la vuelta de la esquina, por así decirlo. Efecto del cambio climático, del calentamiento global, por ejemplo, está incidiendo en muchos rubros en nuestra producción agropecuaria hoy en día, en el día a día. Eh, o sea, esto causa tanto beneficios como también
causa daño, ¿no? Causa impactos negativos en determinadas producciones. Digo, si miramos los dos extremos, por ejemplo, los que son impactos negativos, podemos mencionar, por ejemplo, algunos cultivos de invierno, ¿no? Como puede ser cebada y trigo, que lamentablemente plantados en estos escenarios de cambio climático son producciones que van a tener mucho desafío en los próximos años. Desafío por una combinación de factores climáticos como es las altas temperaturas y los altos niveles de humedad, ¿no? Enfermedades en ambos cultivos que determinan una baja en los rendimientos y una baja en la producción. Pero digo, por el otro aspecto, el aspecto beneficioso, el aspecto positivo, como recién mencionábamos, puede haber algunos productos, algunos rubros, digo, que puedan ser implantados en el país en el corto plazo, digamos, en los próximos 15, 20 años. Basta mencionar yerba mate, café, por ejemplo, ¿no? Cultivos que son exóticos para nuestro país, pero que en un escenario de cambio climático podrían ser implementados, por ejemplo, en el norte de nuestro país, ¿no? O sea, no solo caña de azúcar o tabaco, como ya tenemos, sino también yerba mate, como sé que hay ya algún emprendimiento, y algún otro cultivo, como puede ser el cultivo de ananá, etcétera, etcétera, y otros cultivos tipo tropicales, ¿no? En ese sentido, precisamente, ¿nuestro clima se está tropicalizando? Sí, podemos decir que sí, digo, no es que vamos a abandonar las cuatro estaciones, pero lo que sí se observa es que cada vez tenemos diríamos, un periodo cálido más extenso y el periodo frío se hace cada vez más corto, ¿no? O sea, no vamos a abandonar las cuatro estaciones, pero la estación fría es cada vez, repito, más corta, tal vez sea intensa, pero mucho más breve, ¿no? Más intensa en menor tiempo. Exactamente, digo, hemos tenido ejemplos en los últimos años de inviernos que han durado, yo diría, un mes de julio, digo, con fríos intensos, sí, pero es un mes solo. Y bueno, Entonces decimos, y llegamos de esta manera a la pregunta clave para estas instancias. Eh, Trigo, cebada y colza. El desafío de otra zafra exitosa, como hemos denominado a estos espacios. ¿Cuál es la previsión que existe a nivel climático, a nivel meteorológico, de cara a la próxima zafra de la cual tenemos ahí a pocos días, a pocas semanas la siembra? sí, básicamente aquí es bueno comentar como introducción que estamos saliendo en estos momentos de una fase fría, ¿no? Del fenómeno del niño, o la niña como se le denomina. Esta niña nos vino acompañando prácticamente desde mediados del año pasado. A esta niña se le debemos, digamos, la falta de agua que tuvimos fundamentalmente al final del año pasado, en el último trimestre. Estamos hablando de octubre, noviembre, diciembre de 2020, donde los déficits hídricos fueron muy importantes, diríamos, en ese último trimestre. Pero bueno, por suerte, a pesar de que la niña continuó influenciando el clima global, en nuestra región, y por lo menos en Uruguay, ya a partir de enero, febrero, tuvimos lluvias que aliviaron muchísimo la situación de los cultivos de verano. Digo, si esta situación hubiera continuado tal como ocurrió en octubre, noviembre y diciembre, bueno, prácticamente hoy en día estaríamos hablando de un desastre de la producción de cultivos de verano, cosa que no es así por suerte. Creo que los productores, por lo menos, han salvado la cosecha, diríamos, no va a ser una zafra, diríamos, excelente, ni mucho menos, pero por lo menos, caso de la soja, creo que estamos salvando la cosecha y bueno, gracias a los buenos precios también hay otro ánimo en los productores también. Pero Licenciado, adelante, adelante. no, no, digo, decíamos que es eso, ¿no? Estamos en una transición en estos momentos, saliendo de esa fase fría que tanto nos ha impactado negativamente y entrando en una fase neutra que, bueno, que nos hace pensar que las condiciones climáticas de aquí a los próximos meses deberían no alejarse mucho de las condiciones normales. Bien, y como habíamos previsto en este ciclo, con este nuevo formato de preguntas y respuestas y también con apoyo de las exposiciones de los técnicos y especialistas, también en tu caso has preparado algunas transparencias, algún PowerPoint que nos gustaría que compartieras con nosotros a partir de este momento. Estamos hablando de unas pocas imágenes para Sí, ilustrar sí, lo sí, que sí. venimos diciendo, ¿no? De que
el Océano Pacífico, o sea, las anomalías de la temperatura en la superficie del mar Océano Pacífico que nos importan tanto debido al fenómeno del Niño, lo que muestran en este momento, por lo menos en este último mes, son, como ustedes ven ahí sobre la línea del Ecuador, condiciones ligeramente negativas. Estos son los restos todavía de la Niña que prácticamente, decíamos, está desapareciendo. Son anomalías que ustedes ven ahí de menos 0,5, o sea, medio grado por debajo de lo normal, que me está mostrando que estamos justo en el, diríamos, en el límite entre lo que sería una Niña y una fase neutra. Obviamente que las condiciones a futuro, lo que va a pasar en estos próximos meses, es que se van a normalizar, por así decirlo, estas temperaturas, y de hecho se van a llegar cada vez más cercanas a 0 grados. Si uno mira lo que sería la evolución histórica, por lo menos en los últimos meses, y acá me quiero referir, por ejemplo, a la derecha, fíjense las 4 gráficas que ustedes tienen, me voy a referir fundamentalmente a lo que sería el Niño 3.4, que es una región que nos interesa mucho a nosotros en Sudamérica, por lo menos acá en el sudeste de Sudamérica, porque nos muestra lo que puede pasar justamente con las anomalías de las precipitaciones. Y ustedes fíjense acá de que desde prácticamente mayo, junio del 2020, o sea, hace un año, venimos con anomalías negativas de las temperaturas de superficie del mar. Recién ahora, estamos hablando, comenzando mayo de 2021, vemos que las condiciones prácticamente se están volviendo a la normalidad. O sea, repito, tuvimos una Niña, esta agua fría o esta agua normalmente fría, no es más que el reflejo de la Niña que nos viene acompañando desde prácticamente hace un año atrás. Bueno, y si miramos la evolución histórica, cuando hablamos de niño, niña o fase neutra, fíjense en la gráfica esta que va desde 1950 hasta ahora, hasta 2021, vemos en esas gráficas que hay evolución de una curva donde tenemos regiones con colores naranja y otras regiones con colores azules. No son más que secuencias de meses o años donde tuvimos fase fría, lo que son las zonas azules, o fases cálidas, donde están indicados por las zonas rojas o zonas naranjas. Por ejemplo, para mencionar algún evento de los más grandes que ustedes recuerdan en los últimos años, en 1997-98, cuando tuvimos un gran episodio cálido, fíjense ahí un pico enorme en las anomalías, un niño que fue muy fuerte, de los más importantes de las últimas décadas, y después, por ejemplo, estamos hablando de la famosa sequía 2007-2008, donde también, por el contrario, tuvimos anomalías frías durante prácticamente 2 años, ¿no? Ya ha hecho hizo un daño enorme en cuanto a la producción agropecuaria por la falta de agua en el suelo, ¿no? Como dice acá en la gráfica, las anomalías positivas, obviamente las que están en color rojo o naranja, estamos hablando de niños, o sea, calentamiento anormal, y las que están en color celeste, estamos hablando de anomalías negativas o lo que identificamos como niña en esta gráfica, ¿no? O sea que ustedes, como ven, no es que siempre estemos en una fase cálida o fase fría, sino que muchas veces estamos también en una fase neutra, que eso sería la condición normal de las temperaturas en el Océano Pacífico. Y esa es la condición en la cual estamos entrando en estos momentos en el Pacífico. Ya yendo a lo que serían las predicciones propiamente dichas, bueno, la primera predicción que deberíamos hacer, y es la que hacen, diríamos, los meteorólogos dinámicos y los oceanógrafos, es cuál sería la evolución de las anomalías de la temperatura superficial del mar, por ejemplo, en la región Niño 3.4, para los próximos meses o los próximos trimestres. Y aquí en esta gráfica que ustedes observan, que está elaborada ahora en abril de 2021, vemos, bueno, es diríamos, una cantidad, una maraña de líneas, pero creo que hay que fijarse, por ejemplo, en la línea roja gruesa, que sería el conjunto o promedio de modelos dinámicos, y en la línea verde gruesa, que también sería el conjunto de modelos estadísticos. Por suerte, digo, ambas predicciones no se separan mucho, y básicamente, como ustedes ven, partimos de una condición de negativo, por ejemplo, en marzo, ¿no? De menos 0,5, y vemos que la evolución hacia lo que sería abril, mayo, junio, julio, junio, julio, agosto, me está indicando una paulatina normalización de las temperaturas en el Océano Pacífico. Esto no es traducido literalmente, no es más que estamos en una fase neutra
o deberíamos continuar en una fase neutra por lo menos en los próximos trimestres. Recién ahí sobre lo que sería la primavera próxima, ¿no? Primavera 2021, se observa que sobre septiembre, octubre, noviembre y octubre, noviembre y diciembre hay un ligero descenso, diríamos, de las temperaturas, pero que no llega a configurar, por lo menos aquí en esta predicción, no llega a configurar una nueva fase fría. O sea que, bueno, tenemos cierta tranquilidad de que las condiciones neutras deberían continuar durante el resto del otoño, durante el invierno y posiblemente también durante la primavera, aunque hay que aclarar que estos pronósticos, obviamente, un pronóstico hecho ahora en abril 2021, no es muy confiable cuando estamos hablando de un trimestre como octubre, noviembre, diciembre, por ejemplo, ¿no? Claro, esto se va actualizando todos los meses y puede haber modificaciones. Pero bueno, los pronósticos a los trimestres más cercanos, como es ahora mayo, junio, julio, junio, julio, agosto, julio, agosto, septiembre, yo diría que sí, tienen una alta confiabilidad. Esto en materia de temperaturas y en materia de lluvias, Mario. Justamente a lo que iba, si miramos ahora lo que sería el pronóstico probabilístico, es lo mismo, ¿no? Si ustedes observan aquí, por ejemplo, en abril, mayo, junio, julio, la barra en gris que indica condiciones neutras o neutrales predomina ampliamente sobre los próximos trimestres, ¿no? No tanto así, ya a partir de octubre, agosto, septiembre, octubre y septiembre, octubre, noviembre, pero obviamente que no es tampoco con un escenario de niña o niño, por el contrario. O sea, condiciones neutras por lo menos para el resto del otoño y invierno. Y ya entrando en lo que son los pronósticos específicamente de precipitación, aquí yo muestro dos trimestres, el trimestre mayo, junio, julio y julio, agosto, septiembre, como para poder capturar lo que sería final del otoño, comienzo del invierno y el invierno propiamente dicho, o ya considerando un mes de primavera. Y aquí lo que se muestra, este es un pronóstico, diríamos, un ensamble probabilístico elaborado por la Universidad de Columbia, por el Instituto IRI, donde miramos y podemos observar sobre Uruguay, por ejemplo, para mayo, junio, julio, donde todavía se observa una ligera tendencia a lluvias por debajo de lo normal, fundamentalmente en la frontera con Brasil. Claro. Sin embargo, cuando vamos al trimestre julio, agosto, septiembre, básicamente Uruguay está en condiciones normales de precipitación, incluso en el litoral oeste e incluso sobre Entre Ríos, por ejemplo, en la Argentina se muestra una tendencia a lluvias algo por encima de lo normal. O sea, como decíamos, estamos saliendo de una fase fría que, por lo tanto, con condiciones más secas y vamos hacia condiciones neutras o condiciones normales de precipitación, incluso de algo por encima de lo normal hacia lo que sería el invierno y comienzo de la primavera. Esto Visto desde el punto de vista del estas pronóstico, sí. previsiones, entonces, deberíamos esperar una zafra de invierno con temperaturas adecuadas, con un régimen pluvial bastante normal, lo cual podríamos decir que podría ser similar o asemejarse a la zafra anterior. Sí, básicamente sí, deberíamos esperar, yo creo también un final de otoño y un invierno con condiciones, por lo menos desde el punto de vista hídrico, desde el punto de vista de precipitaciones, muy cercanas a valores normales. O sea, no deberíamos esperar grandes anomalías desde el punto de vista hídrico, desde el punto de vista de las anomalías de lluvia. Y en el caso de las temperaturas, ahora vamos a ver el pronóstico de temperaturas, pero básicamente la tendencia general, y adelantando lo que vamos a mostrar ahora, serían condiciones de hasta temperaturas algo por encima de lo normal durante lo que queda del otoño y durante el invierno. Creo que Guadalupe hoy, si no me equivoco, habrá mostrado las grandes anomalías positivas que hemos tenido de temperaturas, tanto en el último trimestre, o por ejemplo febrero, marzo, abril, como en abril propiamente dicho, ¿no? Terminamos un mes de abril con más de 2 grados por encima de lo normal. O sea, anomalías muy importantes y positivas de las temperaturas. Acá para mostrar, es un pronóstico estadístico elaborado por un modelo estadístico que corremos acá en Uruguay, y lo que mostramos acá, por ejemplo, para mayo, junio, julio, son condiciones, fíjense, de condiciones normales a incluso algo por encima normal para mayo, junio, julio, pero sí mostramos unas condiciones en la alta cuenca del río Uruguay, por ejemplo, de condiciones secas, ¿no? O sea, Río Grande do Sul, Paraguay, el noreste de Argentina con condiciones más secas, sin embargo Uruguay con condiciones, diríamos, más húmedas.
Y en el caso de julio, agosto, septiembre, lo mismo que mostramos en las gráficas anteriores, condiciones de lluvias, ahí sí, incluso algo por encima de lo normal. ¿Está claro? Y para pasar a las temperaturas, como tú mencionabas, básicamente desde el punto de vista del IRI y de el ensamble de pronósticos de temperatura elaborados por los modelos, prácticamente acá el IRI no muestra anomalías significativas ni en el trimestre mayo, junio, julio, ni en el trimestre julio, agosto, septiembre. Sin embargo, en el pronóstico estadístico que elaboramos con este modelo, nos muestra, sin embargo, una tendencia, como decíamos, hacia temperaturas por encima de valores normales, o sea, mayor probabilidad de que las temperaturas estén por encima de valores normales, tanto en mayo, junio, julio, como en julio, agosto, septiembre. O sea, repito, un otoño, un final de otoño y un invierno con condiciones de temperatura por encima de normal. ¿Esto cómo se traduce? Se traduce en que vamos a tener nuevamente un invierno tal vez más corto de lo normal. Correcto. El mensaje entonces para el sector agropecuario es de ciertas certezas, ¿no? Sí, yo creo que hay que transmitir cierta tranquilidad en cuanto a que no debería haber grandes anomalías climáticas en estos próximos meses. Repito, quiero aclarar acá que acá estamos cubriendo fundamentalmente lo que resta del otoño y durante el invierno. Todavía tenemos algunas dudas de lo que pueda ocurrir a partir, por ejemplo, de la primavera de 2021. Esto va a depender de lo que ocurra, obviamente, en el Océano Pacífico y también en parte de lo que ocurra en el Atlántico, pero diríamos, para estos próximos trimestres, estamos hablando de mayo, junio, julio, junio, julio, agosto, agosto, septiembre, octubre, yo creo que hay que llevar tranquilidad en cuanto a que las precipitaciones deberían estar alrededor de lo normal en estos trimestres. Y las temperaturas, sí, con un sesgo así por encima de lo normal, prácticamente sobre todo el país. Estar atentos entonces a lo que ocurra en el último tramo del desarrollo productivo de los cultivos de invierno, ¿no? Allí donde Básicamente comienza sí. la espigación y la maduración de la semilla. Sí, yo siempre digo que estos pronósticos, como digo, obviamente que van a tener cambios en los próximos meses, pero ahora estamos en esta época, cuando estamos en mayo, por ejemplo, de cada año, normalmente estamos en una ventana que se llama de incertidumbre en cuanto a qué pueda pasar para la primavera. Los modelos no son de todo confiables en este momento del año, cuando pronosticamos hacia la primavera. Sí en los próximos, diríamos, 3 o 4 o 5 meses. O sea que hay que volver a sentarnos, tal vez en julio, agosto, volvernos a sentar y hacer un nuevo análisis, ahí sí, de lo que pueda ocurrir, ahí sí, sobre la primavera y comienzo del verano, ya del 2021. Y bueno, estar atentos a ese momento entonces, llamar al meteorólogo y que el meteorólogo avise con ciertas mayores certezas a los productores cómo viene la Exactamente. mano. Exactamente, porque digo, mira que cambian los pronósticos y cambian obviamente las condiciones, por ejemplo, en el Océano Pacífico. Obviamente que no tenemos la certeza ni la varita mágica como para adivinar lo que pueda pasar exactamente para lo que sería la primavera del 2021. Bueno, Mario, algo para redondear esto. Tenés No, no, la básicamente es cámara y eso, ¿no? el Llevar micrófono. tranquilidad a los productores en cuanto a que agua aparentemente no va a faltar en estos próximos meses, por lo menos hasta entrada la primavera. Y bueno, vamos a tener que seguir monitoreando la situación para ver, bueno, qué pueda ocurrir ahí sí, en la primavera y verano 2021-2022. Muy bien, muchísimas gracias por estas informaciones. Seguiremos atentos a lo que ocurre a nivel climático. Allí estaremos llamándote. No somos de los canales que prescinden de los meteorólogos. Creemos que el meteorólogo es fundamental, sobre todo para el sector agropecuario y para la vida cotidiana también. Por lo tanto, estaremos llamándote como lo hacemos habitualmente. Así que muchas gracias. Bueno, un abrazo y saludos a todos.